Hola, hola, buen día, estimados estudiantes. Sean nuevamente bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy tienen como tema principal lo que es género épico. En sí, la épica, o también llamada, denominada género épico de la literatura, simplemente es una de las formas más antiguas de la narrativa en sí, que se conoce todo sobre lo que son los hechos míticos o legendarios específicamente, que a menudo sirvieron de relato fundacional de lo que son las culturas antiguas, en la cual muchas de estas narrativas, es decir, muchas de estas sagas épicas de la antigüedad, sobrevivieron hoy en día y constituyen principalmente lo que es una fuente de entendimiento de los pueblos antiguos y también de lo que es sus religiones basadas en lo que es la antigüedad. También se denomina como épica, en la cual surge en lo que es la Edad Antigua específicamente, que fue parte de las expresiones culturales, de las distintas culturas basadas en la época de lo que es la antigüedad específicamente, ¿no? Al hablar de género épico, como indica aquí en la diapositiva, es aquel que presenta lo que son hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinados, donde también se pueden dar cuenta que en la antigüedad existían muchos nombres que en su significación griega tiene otro significado y tiene otras descripciones, como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sí, todos, salvo Plutón, son los planetas de nuestro sistema solar, pero ¿sabes de dónde vienen esos nombres en los cuales ustedes lo van a identificar en su texto? Pues no, todos estos nombres vienen del latín de algunos dioses griegos, específicamente que tienen diversas descripciones. Tanto así que Mercurio, en su significación griego, significa Hermes, que era mensajero de los dioses. Venus, Afrodita, diosa del amor y la belleza. Tierra, denominada como Gea, diosa madre. Marte, Ares, dios de la guerra, Júpiter, Zeus, dios del Olimpo, Saturno, Cronos, con su descripción, dios del tiempo, Urano, con su descripción Urano, que significa Dios Padre del cielo, Neptuno, Poseidón, Dios de los mares, Plutón, Hades, que significa su descripción Dios del inframundo. Si bien es cierto desde lo que es la mitología griega basado en los dioses, tienen una relación específica muy directa con los seres humanos y pueden decidir sobre su vida específicamente. Hablando desde la filosofía, en sí, en lo que es la Grecia antigua, en lo que es la antigüedad, surgieron lo que son las primeras manifestaciones del pensamiento filosófico, donde los principales representantes de lo que es esta nueva racionalidad fueron tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos estos personajes en sí eran representativos de lo que es la antigua Grecia específicamente, donde en un mundo griego lleno de filósofos, en la cual lejos de poder vivir encerrados en un estudios, actuaban específicamente como maestros en diversos asuntos muy importantes de lo que es la vida específicamente, basada en lo que es la política, basada en lo que es la amistad, basada en lo que es el amor, donde pudieron desarrollar diversos procesos basados también en lo que es la antigüedad también. Al hablar de género épico, también estamos hablando de que proviene de la palabra epos, que significa narración, como su nombre mismo lo indica, narración, es decir, que narra los diferentes hechos pasados, hechos extraordinarios, hechos reales y ficticios específicamente que sucedieron desde la antigüedad, cuyo escenario es el mundo exterior en realidad, donde sus principales características a la hora de poder narrar todos estos hechos pasados se basan en poder predominar lo que es la objetividad sobre la subjetividad, en una alusión al tiempo pasado a través de diversos relatos de historia, de diversas historias. Por lo general, todas estas historias están basadas en personajes, ya sean los dioses, ya sean los semidioses, o también en los héroes que eran representativos en la antigüedad.
donde se funda lo que es el mito, lo que es con la realidad, en la cual usan abundantes descripciones específicamente que eran presentados en versos en realidad. A la hora de hablar de características, estamos hablando de todo lo que ya les mencioné anteriormente, donde ellos tenían como única finalidad poder narrar los diferentes hechos basados en diferentes personajes, como los dioses, los semidioses y también los héroes que eran representativos de lo que es este, el antiguo género épico, pues, ¿no? Bien, luego tenemos lo que son los poemas épicos. Al hablar de poemas épicos, en realidad estamos hablando, o que se lo puede dar a conocer sobre estos poemas épicos a un tipo de poesías narrativas que cantan específicamente las hazañas de unos héroes pertenecientes a lo que es a un pasado, a lo que es la antigüedad, o más o menos legendarios específicamente, donde resaltan todos estos poemas con un estilo exaltados. Estos poemas en realidad suelen destacar específicamente lo que son las virtudes de los héroes, como el valor, como la fidelidad y la nobleza específicamente. Todos estos poemas épicos en sí, donde es uno de los tres géneros literarios específicamente, en el cual se basa en como una versión antigua de lo que es la narrativa moderna. Recuerden que al hablar de género épico estamos hablando que es una de las formas más antiguas de lo que es la narrativa, pues se conoce todo sobre los hechos míticos y ficticios que se presentaban en la antigüedad, específicamente a la hora de hablar de poemas épicos, es decir, que este es uno de los tres géneros literarios clásicos representativos de lo que es la antigüedad, donde se podría decir que es una de las versiones antiguas de lo que es la narrativa moderna, a la hora que diversos escritores narran específicamente sus historias a través de cuentos, a través de novelas, donde también se basan en cualquier tema que ellos elijan en su momento en lo que es la antigüedad, donde las únicas historias que eran dignas de ser narradas en su momento eran las que contaban las hazañas de los héroes representativos en su momento. Si bien es cierto, sí se narran lo que son las historias de los héroes, porque también se llaman estos poemas épicos también, ya que como se pueden imaginar en las épocas antiguas en sí, es donde fueron creadas todas estas historias, específicamente antes de Cristo, donde una de las formas más efectivas de poder transmitir lo que es la información era lo que es la oralidad en sí, donde existían lo que son diversas personas como los aedos que en sí eran los encargados de poder contar lo que son estas historias épicas denominadas epopeyas, basadas de población en realidad, donde todas estas historias simplemente no estaban escritas en prosa, sino que estaban en verso específicamente, porque la rima y el ritmo ayudaban en realidad a los aedos a poder memorizar con más facilidad miles y miles de versos. En realidad, el más famoso de los aedos fue Homero. Esencialmente es a quien se le atribuye lo que son los poemas épicos más reconocidos, más importantes e influyentes de lo que es la historia de la literatura, como denominada la Ilíada y la Odisea. Al hablar de estos poemas épicos en sí, estamos hablando significativamente también de que cuando Roma se convierte principalmente en una de las potencias mundiales donde se pudieron expandir sobre Grecia también, donde los romanos pudieron descubrir en su momento lo que es una cultura literaria, pudieron decidir mediante diversas conversaciones, ya que como los romanos eran muy orgullosos de su lengua, cambiaron relativamente todos los nombres griegos al latín, tal como la figura en el cuadro que les mostré anteriormente, que ellos pudieron crear sus propias historias, es decir,
que un poeta romano era muy importante en lo que es la historia de la literatura, que fue en su momento Virgilio, quien a partir de todas sus historias, a partir de su lectura de lo que son las epopeyas griegas, creó específicamente otra obra maestra del género épico como la Eneida en sí. En su texto tienen específicamente lo que es como una la historia específicamente como una guía, cómo surgió antes de Cristo, cómo era representativo todo este género épico, todos los poemas épicos, desde la antigüedad específica, desde la edad antigua, donde era una de las formas en poder narrar todos los hechos específicamente basados en dioses, basados en semidioses, basados también en lo que son héroes representativos antes de Cristo, como fueron creadas también diversas historias en las cuales se escribía sobre lo que es la Ilíada, lo que es la Odisea, en el siglo I se escribía lo que es la Eneida en sí. Ustedes tienen aquí un fragmento específicamente todo lo que sucedió antes de Cristo. Todas estas historias relativamente que se formaban, todos estos poemas, todas estas poesías específicamente que eran desarrolladas antes de Cristo en realidad, donde ustedes en su texto, como se pueden dar cuenta, en su texto tienen un breve fragmento sobre lo que es la Odisea. En sí, este fragmento se trata relativamente de lo que es poder narrar las increíbles aventuras del héroe griego Ulises en sí, quien tras 10 años de lucha en lo que es la guerra de Troya, emprende lo que es un largo viaje para poder volver a lo que es a Ítaca, su tierra natal específicamente. Este fragmento se lo puede dar a conocer a continuación. Ustedes lo pueden leer más detenidamente, en donde pueden adaptar todas estas aventuras que eran identificadas por Ulises y sus hombres que se enfrentaron específicamente a un enemigo mucho más fuerte que ellos, en la cual ellos dan a conocer cómo pudieron derrotar específicamente a este enemigo en este breve fragmento de lo que es la Odisea, más maña que fuerza. En realidad se trata de cómo pues, ellos se derrotan específicamente a este enemigo, todo este fragmento específicamente, pues, ¿no? Ustedes son, en casita ustedes lo pueden leer mucho más detenidamente para que ustedes puedan entender de qué trata específicamente este fragmento donde en sí se trata de diversas aventuras, de una aventura específicamente de lo que es Ulises, que tras 10 años de lucha en lo que es la guerra de Troya, ya después de eso emprende lo que es un largo viaje para poder volver lo que es a su tierra natal llamada Ítaca. Base a este viaje, largo viaje que realizó, se encontró específicamente con un enemigo mucho más fuerte que ellos, pero en sí ellos debían de enfrentar diversas, diversos procesos para poder derrumbar o poder en sí, cómo ellos enfrentarían todas estas a este enemigo específicamente para poder ellos seguir con su viaje en sí, donde indica el tema principal, lo que es más maña que fuerza, cómo ellos eran encargados de poder de desarrollar lo que es como ellos tenían como ellos creían la más causa probable de poder derrotar a lo que es a este enemigo en sí, en realidad, pues no. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que el tema principal en sí fue lo que es género épico. También al hablar de género épico, también estamos hablando que es un género literario que suele expresarse relativamente por medio de lo que es la narración, por medio de lo que es la narrativa, basado en diversos hechos míticos o legendarios, específicamente donde se relatan o se narran lo que son diversas historias de dioses, dioses o héroes específicamente, donde también se puede dar a incluir mediante toda esta narración lo que es la descripción, lo que es el diálogo, que hay
cosas o casos en realidad donde la épica no es escrita, sino es oral específicamente, donde es contada por los rapsodas en realidad. Por lo que ustedes pueden identificar en su texto todos estos de información que relata, que se desarrolla en este texto. Aquí está lo que es Homero, una representación de lo que es de los poemas épicos, de lo que es la antigüedad específicamente. También pudieron identificar sobre estos nombres que en su latín significan un significado, ya en griego tienen otro significado y en realidad tienen su propia descripción en sí. Cada uno de ellos representa su diferentes significados, diferentes descripciones, como se pudieron dar cuenta también, pues, ¿no? También basada en lo que es la filosofía, en base a esto se mantuvo lo que es en la antigua Grecia o se manifestaron lo que son diferentes pensamientos filosóficos. Dentro de estos pensamientos filosóficos eran representantes basado en lo que es una nueva racionalidad, como tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pudieron identificar también sobre lo que son, qué significa en realidad esta palabra género épico, que proviene en realidad de epos, que significa narración, específicamente narrar hechos pasados desde lo que es la antigüedad, lo que son los hechos extraordinarios, hechos reales, hechos ficticios. Por lo general, todos estos hechos estaban basados en diversos personajes como dioses, semidioses o héroes, también basado en un tiempo pasado a través del relato de diversas historias, donde se funde lo que es el mito con la realidad, con también abundantes descripciones en base a todas estas historias, donde eran presentados por medio de versos en realidad, ¿no? Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud, por favor, me indican por medio de plataforma, que con gusto les voy a responder y les voy a ayudar a cualquier inquietud que tengan. También, por favor, al momento de subir su documento, verifiquen que su documento conlleve todas las respuestas que ustedes indican en el documento, porque he tenido documentos vacíos que no he podido observar su respuesta, por lo tanto no pueden obtener lo que es la nota adecuada. Tienen que volver a enviar su documento para ser calificado y ser calificado con la nota correcta, pues, ¿no? De alguna inquietud, ya saben, por medio de plataforma, con gusto les voy a responder. Nos vemos en la próxima clase.